Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de hallar el ángulo entre dos planos en sistema diédrico. Empezamos. Para hallar el ángulo entre dos planos, lo que tenemos que hallar es el ángulo entre dos rectas. Vamos a ver esas dos rectas de dónde las sacamos. Entonces, en principio, si nosotros encontráramos esta recta y esta recta, ¿vale? Ahora os digo cómo. Pero si encontráramos estas dos rectas, el ángulo que esas dos rectas forman es directamente el ángulo que forman el plano alfa y beta. ¿Cómo son esas dos rectas? Porque son dos rectas específicas. Pues son rectas contenidas en el plano perpendiculares a la recta intersección de los dos planos de locos, ¿vale? Entonces, a mí este método de intentar llegar a estas rectas de aquí no me gusta porque me parece complicado, con mucho trazo, no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que prefiero hacer yo? Yo lo que hago es, por un punto exterior a alfa y a beta, ¿vale? Por eso pongo la proyección P1 para que visualmente se aprecie que no está contenido en este plano, en ninguno de los dos planos. Entonces, por un punto exterior lo que hago es una recta perpendicular a alfa y por ese mismo punto una recta perpendicular a beta. ¿Qué consigo con eso? En este cuadrilátero que se estaría generando, yo sé que estos dos ángulos suman 180, los dos son de 90 seguro, porque son perpendiculares y suman 180. Por lo tanto, estos otros dos ángulos tienen una relación que entre ellos, que son suplementarios, es decir, que suman 180. Seguro. Por lo tanto, si yo me baso en eso, digo, oye, pues me resulta muy fácil hacer una recta perpendicular a un plano y otra recta perpendicular a un plano, hallar el ángulo que esas dos rectas forman y después decir, pero espera, que la solución es el suplementario. Es un método perfectamente válido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, vamos a coger ese punto exterior, que puede ser cualquiera, sin más. Pues voy a coger, por ejemplo, voy a poner así centradito y aquí mismo. Primer paso, punto cualquiera. Ese sería mi punto cualquiera, ese sería el punto P. Ahora, por P, rectas perpendiculares a los planos. Entonces, esto sería, primero, vamos a coger colores, pues en azul, por ejemplo, haríamos recta perpendicular al plano, vamos a llamarle igual, esta es S, pues te voy a llamar S2. S2 es el perpendicular a alfa 2. Y por P sub 1, S1, que S1 es perpendicular a alfa 1. Vamos con la otra. Ahora en verde, por ejemplo. Este plano, que es un plano que tiene las trazas coincidentes, es un plano que se llama perpendicular al segundo bisector. Entonces, desde P, perpendicular, y le llamaremos R2, R2 es perpendicular a beta 2, y con la misma orientación, porque es que las dos trazas tienen la misma orientación, por lo tanto las perpendiculares tendrán la misma orientación. Esto será, vamos a ponerlo ahí, R1, R1 es perpendicular a beta 1. Ya tenemos las dos rectas. Pues en este momento los planos fuera, es que no los necesito ya para nada más. Entonces, a la hora de estudiarnos este procedimiento, diríamos ángulo entre alfa y beta. Cambio a alfa por una recta perpendicular a alfa y cambio a beta por una recta perpendicular a beta. Los cambio. Entonces lo que voy a averiguar es el ángulo entre S y R. Pero estas dos rectas forman un ángulo. La solución será el ángulo suplementario, ¿vale? Entonces, vamos a prolongar un poquito más las proyecciones, que me queda un poco corta. Ahora, si queremos hallar el ángulo que forman esas dos rectas, lo que tenemos que hacer es abatirlas. Para abatirlas, o una de dos, o encuentro las trazas del plano donde están contenidas las dos rectas y hago un abatimiento, o hago el método del plano auxiliar. Para hacer el método del plano auxiliar tendría que meter un plano horizontal auxiliar. Es como si yo cogiera la línea de tierra y la subiera un poquito más o la bajara, es decir, la pongo una línea de tierra nueva. Entonces, en el ejercicio de antes ya os lo he dicho, o sea, es que ese plano horizontal auxiliar puede estar en cualquier sitio. Cuanto más cerca de P, más imprecisión voy a tener. Entonces hay que alejarnos todo lo posible. Entonces, ese plano horizontal puede estar en cualquier sitio, pero es que puede ser incluso ahí mismo, la propia línea de tierra.
De hecho, este ejercicio lo voy a hacer así, con la propia línea de tierra, ¿vale? Como tenéis el anterior hecho de otra manera, este lo voy a hacer así. Es como si yo metiera el plano auxiliar horizontal justamente ahí. ¿Y yo qué obtengo? Ese punto y ese punto, que realmente son las trazas horizontales de la recta, porque estoy utilizando la propia línea de tierra. Entonces, este punto lo bajo a su sitio de S2 a S1 y de R2 a R1. Estos puntos de aquí, vamos a ponerle H de S2, H de S1, H de R2 y H de R1. Cuando yo una estos dos puntos, ¿qué es lo que tengo? Esto sería la traza alfa 1 del plano, que se nos va muy lejos, pero a lo mejor no pasa nada, lo podemos dejar así. Esto sería alfa 1, que es nuestra charnela. Si nosotros en vez de meter el plano horizontal aquí, lo hubiéramos metido un pelín más arriba, nos hubiera dado la misma orientación, pero un poquito más arriba. No pasa nada, es como si yo levantara el suelo, no pasa nada. Vale, ahora vamos a hacer el abatimiento del punto P respecto a esa charnela. Pues lo que hacemos es el abatimiento diciendo desde P1 perpendicular y paralela a la charnela. La paralela puede ir hacia aquí o hacia aquí, eso da igual. Perpendicular a la charnela, paralela a la charnela. En la paralela siempre se coloca la cota. La cota es al plano auxiliar que yo haya metido. Como el plano auxiliar lo hemos metido en la línea de tierra, pues es la propia cota. Y esa cota se pone ahí, en la paralela. Pincho donde la charnela corta con la perpendicular que he hecho antes, abro y giro. Entonces, esto sería P sub 0, el punto P abatido. Ahora, lo que vamos a hacer es, si esta es R1 que toca la charnela, en el momento en el que un punto toca la charnela, una recta toca la charnela, ese punto ya está abatido, es un punto doble, ¿vale? Entonces haríamos, a ver el azul, S1 llega aquí, eso será S0 y la siguiente es R1, R0, ¿vale? Vamos a subir esto un poco. Ahora, este ángulo de aquí es el ángulo que forman las dos rectas. ¿Cómo voy a obtener yo ahora el ángulo suplementario de este, que va a ser la solución? A ver, es verdad que podríais decir directamente que es este de aquí, porque como todo este ángulo aquí son 180, si yo quiero sacar el suplementario de este, pues es lo que quede aquí. Pero bueno, para hacerlo que quede mejor, a mí lo que me gusta es, llegados al final, como yo he hecho dos cambios, tenía dos planos y he hecho dos cambios. Cuando llegue el momento en el que yo tenga las rectas y ahora el abatimiento, es como si tuviera que volver. Esta recta S que era perpendicular a un plano, pues yo le hago una perpendicular a S para tener el plano, ¿vale? Entonces, como S era perpendicular a un plano, pues vuelvo con una perpendicular donde quiera. Me da igual donde la hagáis, más para aquí, más para allá, da igual. Y con R lo mismo. R es una recta que yo he hecho perpendicular a un plano, pues le trazo una perpendicular que es como volver. Ahora, como estos dos ángulos suman 180, que porque son 90 cada uno, estos dos también sumarán 180 y ya serán suplementarios. Este de aquí es el ángulo, a ver, le hemos llamado igual y hacemos una leyenda por si acaso y ponemos ángulo entre alfa y beta. Este ejercicio también se puede hacer por cambio de plano. Es decir, cuando yo tengo dos planos y quiero saber el ángulo que forman entre ellos, si los dos fueran proyectantes al mismo tiempo, es decir, si fueran dos planos así y así, por ejemplo, son dos planos proyectantes verticales, yo ya estoy viendo directamente ahí el ángulo que forman. Ese es el ángulo en verdadera magnitud. Claro, el problema está en que yo no voy a tener dos planos proyectantes, sino que yo a lo mejor voy a tener un plano por aquí y el otro por allá. Esos planos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo paso yo de aquí a aquí por el método del cambio de plano? Pues yo lo que tengo que conseguir es que esta es la recta intersección entre los dos planos, la recta común a los dos planos. Y aquí, esta es la recta intersección de los dos planos. Cuando yo cojo una recta del plano
y le hago cambios de plano para convertirla en recta de punta, consigo que el plano que la contiene se convierta en proyectante. Para que un plano oblicuo se convierta en proyectante, una recta suya se tiene que convertir en recta de punta, incluso vertical, ¿vale? No habría problema, pero bueno, al llegar a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo es que esa recta de aquí, de intersección entre los dos planos, la estaríamos mirando justamente ahí. Entonces, en el momento en el que la recta común a los dos planos la veamos como un punto, estoy consiguiendo ver el ángulo que forman, o sea, este angulito que tenemos ahí, o este que está aquí dibujado, lo estoy viendo en verdadera magnitud. Entonces, por un cambio de plano en el que la recta intersección, la recta común a los dos planos, mediante cambios de plano la convirtamos en una recta de punta o vertical. Así conseguiremos que los planos se conviertan los dos al mismo tiempo en planos proyectantes.